filósofa, historiadora y marxista feminista que se hizo bastante conocida por hacer una crítica constructiva a un concepto crucial del análisis marxista, que es la acumulación primitiva o la acumulación primigenia del capital, que sería ese concepto a través del cual los capitalistas empezaron a acumular tierras, posesiones y capital a través de la fuerza, expropiando tierras sobre todo a lo que en su momento eran los trabajadores de esas tierras, normalmente siervos y campesinado, ¿no? Me estoy refiriendo a Silvia Federici, que aunque nació en Italia, luego pasó a tener nacionalidad de Estados Unidos, y las aportaciones que ha hecho en el ámbito de la filosofía, en el ámbito de la historia, nos importan mucho a los economistas porque habla de un feminismo material, ¿no? Sería el feminismo, materialismo feminista, perdón, que es, oye, considerar que la mujer está en una situación de opresión con respecto al hombre, pero no solo por cuestiones culturales e ideológicas, sino también por cuestiones materiales. De hecho, Silvia Federici es de las que tienen una concepción de que si no acabamos con el sistema económico capitalista, la mujer no podrá nunca lograr la autonomía de los hombres. Da igual cuántos avances se hagan en el mundo o en el ámbito cultural e ideológico. Al final, lo material sería lo más importante de todo. Además de ser una analista que hizo contribuciones muy importantes, como estamos viendo, también fue una activista feminista con mucha relevancia y que ha aportado mucho a la academia, al activismo, lo sigue haciendo, y de hecho una de sus propuestas que más ha trabajado ha sido la de que las trabajadoras domésticas, las mujeres concretamente que trabajan en el ámbito de cuidados en su propia casa, acaben recibiendo una remuneración. Así que vamos a hablar un poquito de la vida de Silvia Federici y otro poquito más de su obra. Aquí os traigo una imagen para que le podáis poner cara por si no lo hacíais. Ella nació en 1942 en Parma, en el norte de Italia. Justamente, fijaos, 1942, norte de Italia, en mitad de la Segunda Guerra Mundial. Os podéis imaginar que esto le impactó de lleno en su vida, en la vida de sus padres, porque Parma era una ciudad que estaba en una región claramente comunista y antifascista, y fue bombardeada prácticamente todos los días de este conflicto. Y la familia de Silvia Federici se tuvo que mudar al campo, donde la madre de Silvia tenía familiares y donde podían ahí más o menos desarrollar su vida al margen de todo ese riesgo que implicaban los bombardeos. Eso sí, el padre de Silvia tenía que ir todos los días en bicicleta a la ciudad para seguir trabajando y trayendo el pan, el sustento económico, ¿no? Esto ya nos está dejando ver muchas cuestiones que marcaron al pensamiento de Silvia Federici, y era que su madre tenía un trabajo pero no remunerado, invisible, que era cuidarle a ella misma, también a otra gente porque tenían más hermanos, al propio padre, al mismo tiempo que el padre tenía que verse obligado a ir en bicicleta a realizar el trabajo remunerado, y ese sí dentro de la lógica capitalista, pero no dejaba de ser pues una discriminación absoluta entre el hombre y la mujer, algo que va a retomar obviamente durante todo su pensamiento, ¿no? Se licenció, como os podéis imaginar, en filosofía. Bueno, muy pronto pasó a Edimburgo a realizar ahí un año de estudios para hacer una maestría, ampliar sus conocimientos, también con esta lógica de empoderarse como mujer. Necesitaba salir de las lógicas encima en un país como Italia en esta época bastante machista. Luego consiguió la beca de Fulbright, la famosa beca Fulbright, para ir a Buffalo, al norte de Nueva York, en Estados Unidos. Y allí, por supuesto, siguió desarrollando su conocimiento y su trabajo. Y en 1972, como hito, os comento que fundó el colectivo Feminista Internacional en Padua, en Italia, con una campaña que se hizo muy viral y muy potente, que era la que os he ya adelantado de, oye, las mujeres, aunque estén realizando simplemente trabajo doméstico, simplemente entre comillas, ¿no? Ese trabajo invisible que no se remunera y no se dignifica, deberían recibir un salario. Esa fue la punta de lanza de esta organización durante muchísimo tiempo, y una medida que siempre viene incluida en todos los trabajos de Silvia Federici.
Luego de 1987, perdón, de 1984 a 1987 se fue a Nigeria y allí estuvo viviendo y compartiendo experiencias con los autóctonos, con los habitantes de Nigeria, en un momento muy particular, década de los años 80, cuando el neoliberalismo está arrasando en todo el planeta, también en Nigeria. O sea que ella forma parte de esa reacción y de esa rebeldía frente a esas políticas de ajuste estructural encomendadas sobre todo por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que lo único que hacía era, pues os podéis imaginar, ¿no?, empobrecer todavía más a las clases populares de Nigeria. Así que allí también ella participó en la fundación de una organización para responder a estas políticas neoliberales y también para poner el feminismo marxista en el centro. De 1987 a 2005 ya pasó a la Universidad de Hofstra de New York y allí empezó a realizar un curso y estuvo durante todo ese tiempo haciéndolo sobre estudios internacionales, estudios de mujeres y filosofía política, y actualmente ella es simplemente profesora emérita de esta universidad. Os voy a traer simplemente 3 libros, ¿vale? Este, por supuestísimo, que muchos lo conoceréis, es El Calibán y la Bruja. Creo que es el libro más conocido, al menos para lo que nos afecta a los economistas, porque aquí lo que hace es esa ampliación sobre la concepción materialista, perdón, la concepción de la acumulación primigenia o primitiva de Marx, ¿no? Es una crítica al marxismo, es una crítica señalando a Carlos Marx por, sí, muy bien, haberse fijado en que esa acumulación primitiva, a través del cual los capitalistas empiezan a expropiar tierra de los campesinos para ir formando ahí su primer capital sobre el que luego seguir acumulándolo, eso es fundamental para explicar el sistema económico capitalista, pero Silvia Federici dice, oye, que se te ha olvidado otra parte de esa acumulación primigenia que recae sobre las mujeres, sobre el trabajo que realizan las mujeres, que al no estar pagado es una expropiación también de plusvalía por parte del capitalista, por parte en general de todo el sistema económico capitalista. Además, esto, que es algo que ya había ella elaborado en algunos escritos anteriores, en este libro lo que hace es vincularlo con un análisis histórico del siglo XVI, siglo XVII, con esa caza de brujas que ocurrió en muchas partes del mundo. Ella hace hincapié en que esa persecución de las mujeres era una forma de disciplinarlas, una forma de controlar su cuerpo, controlar su trabajo y que fueran funcionales a la propia lógica capitalista, que ya en esos siglos XVI-XVII iba cobrando mucha fuerza, sobre todo a través de esa acumulación primigenia de la que hemos hablado, que no es solo acotar, ¿no?, las tierras para privatizarlas, sino que también es a través de la colonización, también es a través de la guerra y de los conflictos bélicos, ¿no? Así que aquí tenemos una de las principales aportaciones de Silvia Federici. Yo me atrevería a decir que la que más nos interesa desde un punto de vista de economía feminista y de economía marxista, que es si el capitalismo se ha basado en la explotación por la fuerza de la clase trabajadora, pero no olvidemos que hay un trabajo doméstico por ahí invisibilizado que realizan mayoritariamente las mujeres, que es la base, porque de hecho, como en otros libros y en otras obras incidirá mucho Silvia Federici, si se remunera el trabajo ese doméstico, que es como plantea ella desde su propuesta, el sistema económico colapsaría, porque ya no sería el mismo, o colapsaría o se transformaría radicalmente, porque tenemos que entender que cada uno de los euros de beneficio capitalista que existan hoy día utilizan todo ese trabajo reproductivo y doméstico realizado sobre todo por mujeres en casa, ya que las mujeres paren, las mujeres crían, las mujeres cuidan, las mujeres limpian y dejan preparaditos a todos los trabajadores y trabajadoras para que luego vayan al mercado laboral. También en este libro hay una mención a un aspecto actual, ¿vale? No lo he dicho, este libro es del año 2004, en el año 2012 vamos a tener el siguiente, y es donde más desarrolla esta crítica que voy aquí a avanzar, así que adelante con ello. Es la revolución en punto cero. De nuevo es un desarrollo de todas estas ideas de trabajo doméstico, de reproducción, de lucha feminista, cómo remunerar el trabajo invisible podría ser un gran avance que sería anticapitalista, que derrumbaría los cimientos del sistema, y también lo que acaba señalando en este libro y también en el siguiente, del año 2018, que vamos a comentar enseguida,
es que los avances feministas provocan una reacción en hombres que han vivido toda la vida aprovechándose de ese trabajo invisible, y cuando ven que las mujeres se incorporan al mercado laboral y ya no quieren, ya no les da la gana de realizar ese trabajo doméstico, entonces los hombres se cabrean, quieren que sus parejas realicen lo mismo que realizaron sus madres, desde un ámbito patriarcal y atendiendo a ese trabajo doméstico de forma invisible y no remunerada. Y eso provoca muchos problemas, muchos desafíos que, que trata de resolver y trata de analizar Silvia Federici en estos libros, ¿no? Fijaos que no sé si es en este o en el siguiente, pero si no, ya paso a hablar de él, que es El patriarcado del salario, del año 2018, amplía las críticas feministas al marxismo, vuelve a reincidir que Carlos Marx hizo un estupendo trabajo, por supuesto, pero que no se fijó en el trabajo invisible porque, bueno, estaba influenciado por la forma de pensar del momento, y de esto no se hablaba tanto, pero aquí vuelve a incidir en toda esta crítica que los marxistas ortodoxos, los convencionales, pues no habían tenido muy en cuenta y que necesariamente hay que introducir. Insisto que desde la perspectiva de Silvia Federici, una mujer no va a lograr, o sea, las mujeres no van a lograr autonomía frente a los hombres hasta que no rompan con el sistema económico capitalista. Y en este libro sí que es cuando más se hablan de las nuevas formas de dominación por parte del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que ella sufrió en su momento, y los define como acumulación primitiva. Vuelve a ser lo mismo, ya no es la expropiación de las tierras comunales, que por cierto, Silvia Federici siempre recomienda en todos sus libros: vamos a hacerle daño al sistema económico capitalista, no solo pagando ese trabajo invisible, sino recuperando todas esas fórmulas de bienes comunales, la tierra, los recursos, todo lo que podamos, el conocimiento, todo que vuelva a ser colectivo. Esa es una buena forma de romper con ello. Como decía, había vivido los ataques del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, en Nigeria en primera mano, y acaba concluyendo que eso son otras formas de acumulación primigenia, no solo la expropiación de tierra, no solo la utilización de ese trabajo doméstico realizado por mujeres en sus casas e invisible, sino también las extracciones de recursos naturales, de materias primas, de agua que realizan en grandes empresas multinacionales auspiciadas por todos esos pactos con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, desde esos países en desarrollo, ¿no? Otra tercera forma de acumulación primigenia. Así que estos tres libros considero que son importantes para el análisis económico y, por supuesto, también para la perspectiva de economía feminista. Espero que os sirvan y ahí tenéis algunas recomendaciones que tienen más por ahí. He visto que había un artículo que yo no he leído que podría ser muy interesante a traerlo a colación a día de hoy, porque habla de cómo el movimiento feminista, esto es un artículo del año 2004 que no he encontrado, solamente he visto un resumen, ¿vale? Tampoco he visto el título ni la portada. Lo digo por si alguien quiere tirar del hilo. Pero en el año 2004 parece ser que en su artículo este al que me estoy refiriendo habla de que el movimiento feminista ha sido siempre antimilitarista, muy pacifista, siempre en contra del aumento del gasto militar. Digo que viene como un guante de seda para los tiempos que corren, pero desgraciadamente no he podido acceder a ese artículo, y si alguien pues quiere seguir tirando del hilo, pues ya sabe que existe esa posibilidad. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.